Llegó el tiempo de concentrarnos en la bendita palabra de Dios a través del mensaje. Glorificar a Dios. La palabra de Dios nos dice que espiritualmente hay dos clases de personas y que son reconocibles por sus frutos. Mateo 7:17 nos dice quiénes son estas dos clases de personas. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Espiritualmente, nada más hay dos tipos de personas, el bueno y el que no es bueno, el malo, el que aún no conoce a Cristo, aunque moralmente sea mejor con alguien que conoce a Cristo. Qué extraño. Pero nosotros, siendo más complacientes, hemos agregado una característica que no existe en la Biblia. La hemos denominado simpatizante, un punto medio entre creyente y el no creyente. ¿Qué fruto daría esta persona? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿Cuál sería el fruto que ella podría dar? Así que Jesús, sin rodeos, nos dice tajantemente en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si ustedes ven, aquí no cabe este personaje intermedio, o un extremo o el otro, pero no hay medios. Y además, si existiera ese medio, sería vomitado por Jesucristo. ¿Por qué les digo todo esto? Es que déjenme decirles que hay una gran cantidad de personas que dicen ser cristianos porque van a la iglesia o porque nacieron en un hogar cristiano, con padres cristianos. Recuerdo una muy divertida ilustración que Luis Palau en sus predicaciones, en sus noches de evangelismo nos decía, no porque naces en un hogar cristiano, eres cristiano, así como tampoco si naces en un aeropuerto, eres un avión. ¿Cómo nos hacía reír con esta ilustración? Pero también él agregaba, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Pablo sabe que esto es una realidad y como ya vimos el domingo pasado, espero que se acuerden, él nos da una fuerte advertencia en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Según este pasaje, hoy tenemos una gran tarea por delante. Contestar a esta pregunta. ¿Cómo puedo glorificar a Dios en mi vida? ¿Cómo puedes glorificar a Dios en tu vida? ¿Cómo podemos glorificar a Dios en nuestra vida? La respuesta que demos a esta gran interrogante debe ser colocada como prioridad en nuestra vida, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque en los antiguos se equivocaron, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Para que nosotros logremos esto, debemos tener muy en claro qué significa esto y cómo hacerlo. Para muchos cristianos, glorificar a Dios es cantar con fervor, levantar las manos y decirle a Dios cuánto lo amamos. Con justificada razón, Jesús también decía lo importante de conocer a Dios en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si un pueblo puede decir que conoce a Dios, sin duda ese pueblo es Israel. Dios se les reveló una y otra vez a lo largo de la historia. Lo conocieron como libertador, como proveedor,
preservador, guía, se presentó con señales y milagros nunca vistos, pero se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Puedes ver la paradoja? Los escribas, fariseos y sacerdotes, quienes conocían la ley escrita a la perfección, no pudieron ver en Cristo al Mesías. Sin embargo, los cojos, enfermos y ciegos indoctos lograron ver con su corazón que Él era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Nosotros no podemos quedarnos en este punto de conocer a Dios y cometer el mismo error de no glorificarlo como Dios. Como cristianos hoy tenemos una gran ventaja que ellos no tenían. Podemos aprender a glorificar a nuestro Padre con el top one, el mejor ejemplo de cómo glorificar al Padre. ¿Quién será? ¿Adán? Mm, Fue creado a la imagen de Dios, pero fracasó en la primera tentación. Abraham, el padre de la fe, mm, no le agradó a Dios que él hiciera pasar a Sara por su hermana. Moisés, el amigo de Dios, Moisés no entró en Canaán. David, el hombre conforme al corazón de Dios, momentos oscuros en su vida. Isaías, que les fue permitido ver la gloria de Dios, él era de labios impuros. Así que sin duda, nuestro mejor ejemplo de cómo glorificar al Padre es Jesús. Hoy podemos leer cómo Él glorificaba al Padre y así saber el camino que debemos recorrer para glorificar a Dios en nuestra vida. Esto lo vamos a descubrir en Juan 17. Déjenme decirles que momentos antes de su arresto, Jesús oraba con estas palabras. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los cielos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Qué momento, mis queridos hermanos, qué momento en la vida de Jesús. La hora ha llegado. La hora ha llegado. Jesús sabe la tremenda prueba que va a enfrentar, el dolor, el sufrimiento y la muerte. ¿Y sabes cuál es su anhelo? Glorificar al Padre. Glorificar al Padre. Él, aun siendo el Hijo de Dios, ora pidiendo la gracia del Padre. Él sabe que es Dios quien sostiene a sus hijos y él, como Hijo de Dios, depende del Padre para que Dios sea glorificado a través de esta prueba que Jesús va a enfrentar. ¿Qué tanto necesitaremos de Dios todos los demás hombres que no tenemos méritos propios o valores intrínsecos? ¿En qué forma podríamos glorificar a Dios? En ninguna. Pero, si Dios nos fortalece con su presencia, Él recibirá la gloria en nuestras pruebas. Miren lo que dice Santiago 1:17 en la Nueva Traducción Viviente. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Así que en nuestra lección hoy aprendemos el primer punto. Glorificas a Dios cuando aprendes a depender de Dios. Bueno, Jesús sigue orando y dice en Juan 7:4: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
Qué fácil es aprender este punto. Qué fácil. Glorificamos a Dios cuando hacemos lo que nos pide en su palabra, cuando obedecemos su consejo. Por ejemplo, ¿cómo deberíamos o qué deberíamos hacer cuando descubrimos la justicia de Dios? ¿Cómo deberíamos de reaccionar? Ah, deberíamos dejar de andar en consejos de malos, dejar los caminos de pecadores y no volvernos a sentar en la silla de los escarnecedores o blasfemos. Tú y yo sabemos lo difícil que es hacer lo que queremos y no hacer lo que no queremos. Dios nunca será glorificado en la desobediencia. Lección 2. Glorificamos a Dios cuando hacemos lo que nos pide. Cumplimos con la obra que nos ha dado. Jesús sigue orando y añade en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Habrá mayor gloria que habitar en la presencia de Dios? En estos días, amados hermanos, que hemos orado horas extras por múltiples situaciones, intercediendo por diferentes personas, familias y hermanos, nos damos cuenta de la bondad maravillosa de Dios. Tenemos a un Dios extraordinario. Muchas veces Él nos contesta con un sí, y es maravilloso un sí de Dios. Pero, ¿y si nos contesta con un no? ¿Es menos bondadoso? ¿Le damos menos honra? La bondad de Dios no se mide por la respuesta a nuestras circunstancias. La gloria y la honra que su nombre merece es por quien es Él, por quien es Él. Jesús estaba a su lado desde la eternidad, pero nosotros no. En nuestra naturaleza caída, debemos ser rechazados por Dios, porque somos una deshonra para su nombre. Pero sucede un milagro por medio de Cristo. Somos bienvenidos a la presencia de Dios. Por favor, disfruta de Isaías 54:10 en la versión Dios habla hoy. Deja que Dios te hable hoy. Aunque las montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará ni se vendrá abajo. Mi alianza de paz, lo dice el Señor, que se compadece de ti. No sé si lo leí bien. Aunque las montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará, ni se vendrá abajo mi alianza de paz. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor, quien se compadece de ti. ¿Quién tiene méritos suficientes para merecer tanto amor? Así que aquí aprendemos la lección número 3. Glorificamos a Dios por quien es y no por la respuesta que nos da. Jesús sigue con su oración. Un segundito. En Juan 17:6, en la Nueva Versión Internacional, leemos la oración de Jesús. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Qué importantes palabras. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Jesús nos enseña que glorificar a Dios no es hacer algo, sino pertenecer a alguien. ¿Puedes ver lo bendecido que eres? ¿Ya escuchaste o leíste lo que dice Jesús? Tú y yo fuimos escogidos del mundo. Fuimos dados por Dios a Jesús. Y ahora Jesús, su tarea es revelarnos quién es Dios. Esto no está improvisado, es parte de un decreto eterno de Dios. Mira lo que dice Isaías 52:6 en la Nueva Traducción Viviente.
Pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Entonces por fin mi pueblo reconocerá que soy yo quien le habla. Así que, mi amado hermano, para conocer a Dios no es suficiente decir que lo conocemos porque vamos a la iglesia. Lo primero que nos debe de quedar muy claro es que no basta leer lo que hizo, lo que hace o hará Dios en el futuro. La palabra conocer tiene más de 10 verbos diferentes y a propósito, en Romanos 1:21, Pablo usa la palabra, ¿le quieres cambiar, por favor, Beto? Ginosco. Ginosco exactamente dice, habiendo conocido. Ginosco es el término para conocer, pero de una manera, de una relación íntima y personal con Dios, donde recibimos revelación para obedecerle y alcanzar lo que ha diseñado para nuestra vida. ¿No te ha pasado que has leído varias veces un pasaje y de repente se ilumina tu mente? Dios se está revelando a tu vida y tú estás conociendo más a Dios. Y ahora Dios espera tu respuesta a su revelación. Conocer a Dios es vivir y experimentar lo obtenido por Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que Cristo obtuvo en la cruz? Perdón inmerecido, adopción como hijo, su presencia en toda circunstancia, paz en la adversidad, amor del cielo derramado en tu corazón, el Espíritu Santo que te capacita para que para que hagas ajustes en tu vida, ya que ahora aborreces el pecado que antes te complacía. Alabanza en la espera, confianza en su poder, fe en sus promesas y esperanza para el futuro. Lección número 4. Glorificamos al Padre si pertenecemos a Cristo y Él nos revela cómo, quién y cuándo es Dios. Porque hoy es muy triste que hemos cambiado la gloria de Dios por los objetos que se usaron como ilustración en la antigüedad. Así que conocer a Dios es pertenecerle, ser de Él y que Jesús nos revele la magnificencia de Dios. Jesús concluye con estas palabras en Juan 17:6, segunda parte, nueva versión internacional. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. La fe es oír y obedecer la palabra. Sin estos ajustes, tu lectura devocional será solo datos agregados a tu intelecto, y esto es un peligro. Podríamos leer una y otra vez la palabra y no obtener el fruto de la fe de esta lectura. Déjenme ponerles un ejemplo muy sencillo. Si leemos Proverbios 3, 5 y 6, que nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué lindo, qué hermoso versículo. Ay, te da tanta paz, te gusta tanto que ahora lo agregas a una bonita imagen y lo mandas a tus grupos del celular. Las personas reaccionan diciendo: qué bonito, cuánto conoce de Dios este hermano. Y todavía, si alguien te pregunta: perdón, hermano, ¿dónde dice que te fíes de Jehová? Y tú le contestas: Proverbios 3:5. Y entonces las personas se quedan con la boca abierta. Pero qué bendición conocer a esta persona que conoce tanto de Dios. Pero, 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 llega a tu vida una situación difícil. Estás desesperado. Buscas una salida.
Tu corazón no se fía de Dios y en lugar de aplicar lo aprendido, ¿qué crees? Que en contra de la palabra buscas tu propia salida, te basas en tu prudencia y buscas la mejor solución. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Ves el peligro? ¿Ves el peligro? Lección número 5. Glorificamos a Dios cuando obedecemos su palabra. En la actualidad, este conocimiento solo puede venir por revelación del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:12, versión Dios habla hoy. Leamos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Recordemos, por favor, que Jesús está orando la noche previa a la cruz y antes de enfocarse en su tarea de redentor, le dice al Padre en Juan 17:8. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Al leer el pasaje, para mí me sorprende que Jesús no ore por todo el mundo. Él solo está orando por aquellos que Dios les ha dado. Qué consuelo para nuestra vida el saber que somos de Dios. Tú y yo, al entregarnos a Cristo, somos de Dios, le pertenecemos y estamos guardados en Cristo. Estamos guardados en Cristo Jesús. Él, como nuestro dueño, espera algo de nosotros. Juan 17:10. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús espera que nosotros glorifiquemos su nombre. Glorifiquemos su nombre. Estos discípulos que Jesús había preparado serían los que anunciarían su nombre de tal forma que su nombre sería glorificado a través de ellos. Jesús lo dio todo por nosotros para que tú y yo lo conozcamos y en base a este conocimiento seamos salvos y vivamos la vida eterna en Él. Nadie nos ama como Dios. Él quiere que le conozcamos más y nos apropiemos de todo lo que hizo por nosotros y que es tan valioso para nosotros que lo anunciamos al mundo. Si tú no lo anuncias, no es valioso para ti. Así que la última lección de hoy es: glorificamos a Dios cuando maravillados anunciamos al mundo quién es Él. Esta lección tiene 6 puntos, ya está en nuestro intelecto, pero solo si nos proponemos en nuestro corazón ponerla por obra, nos será útil. De otra forma, no nos sirve que esté en nuestro intelecto. Así que, mis queridos hermanos, los invito a ponerla por obra. No cometamos el mismo error. Si conocemos a Dios, glorifiquemos a Dios como Dios en nuestra vida. Dejemos que el Señor nos hable en esta mañana.